Perdón, Álvaro, nomás para dejarlo súper claro, porque este es un dato fundamental. El lunes llega el anónimo. El martes ya hay un documento armado, que no es un documento corto, son muchas cuartillas de la investigación que ordenan la ministra Piña. Sí. Lunes llega la investigación Bien. anónima, el martes ya está echada a andar la investigación. Es un documento de 15. El documento anónimo es de 30 cuartillas. 31. El documento de la investigación es de 15. Y lo firma, el documento de la investigación, la presidenta de la Corte. Dice, lo proveyó y firma la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, asistida por Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, con quien actúa. Bueno, así concluye el documento como usted lo está viendo e inicia con la fecha, con el lugar y la fecha. Ciudad de México, 9 de abril del 2004. Y dice, visto el escrito de cuenta, presentado de manera anónima, mediante el cual denuncian al entonces ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea en su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura Federal y a otros sujetos de responsabilidad administrativa en el propio Consejo, por hechos que, se dice, lo puntualiza ahí ese documento, tuvieron verificativo entre 2019 y 2022 y ya se comienza entonces, Alejandro, a describir al servidor público y a la conducta que se le imputa. Correcto. Del escrito de cuenta, dice este oficio, en esencia se advierten conductas que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa en los siguientes términos. Y luego, claro, esto va directamente a la cabeza del exministro y expresidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. No hay que perder de vista que él participa y dejó la Corte para participar en todo su derecho y ejerciendo sus derechos políticos en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. No pierda usted de vista que se trata de un actor político. Y entonces empieza por enumerar algunas de las conductas que vienen del documento anónimo, algunas de las supuestas conductas que pues podrían constituir en una causa de responsabilidad administrativa de acuerdo con Norma Piña, que es quien firma el documento. Es muy largo, Álvaro, pero me gustaría irnos a lo mejor a algunos de los puntos. Esta parte sí es muy importante porque, en particular, primero, lo que se le atribuye a Arturo Saldívar. Vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpizar Salazar con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones. También en el escrito de anónimo y que origina la investigación, en esta orden de investigación contra Arturo Saldívar Lelo de la Rea, se le atribuye la siguiente conducta. Las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral, la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ello a través de amenazas
de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas usando quejas inexistentes o inventando algunas. Y si me permites, Alejandro, voy a abrir un paréntesis para recordarle a usted que Arely Gómez González, a quien se refiere también esta queja, acaba de ser nombrada funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación y fue Procuradora General de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cierro el paréntesis. Así es. Bueno, agrega este documento la investigación expedita que abrió en apenas unas horas Norma Piña en contra de Arturo Saldívar. Dice que a los magistrados, jueces y secretarios en funciones de juzgadores que supuestamente Arturo Saldívar presionó por conducto de personal bajo su mando fueron los siguientes. Y la lista es casi como 60 personas. 60 personas. Sí, de jueces magistrados. Incluyendo entre ellas 3 personas que están fallecidas, porque lo menciona ahí mismo. Claro. O sea, dejaron, me imagino, información suficiente como para acusar al ministro Saldívar. Luego, después de mostrar toda esta es la lista que supuestamente, de personas que supuestamente fueron presionadas por Arturo Saldívar, de acuerdo con la investigación. Y luego agrega, quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenían grandes beneficios, como era total impunidad en cualquier queja que pudiera existir, asistir a cursos nacionales e internacionales, gozar de licencias, nula revisión de declaraciones patrimoniales, adscripciones a modo, asignación en juzgados estratégicos. Ejemplo de ello se dio que quienes fueran secretarios de estudio y cuenta del exministro, que como premio se volvieron jueces y magistrados. De acuerdo con esta investigación con base en un anónimo, se establece que, por otro lado, sobre pretexto de políticas antinepotismo, necesidades del servicio o hasta usando las acciones afirmativas en favor de mujeres, acomodaron sus piezas estratégicamente para tener control de los asuntos más importantes, se dieron primeras adscripciones a personal sin experiencia en los circuitos donde se manejaban sus asuntos más relevantes y donde está en juego la mayor cantidad de capital político y económico, como en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, quitando jueces y magistrados incómodos para poner otros a modo y cumplir sus fines corruptos. Esta conducta, evidentemente, se le imputa a Arturo Saldívar Lelo de la Rea y a personajes involucrados con él. La siguiente parrafada es importante porque también menciona a otros personajes que están vinculados directamente con o bien el Poder Judicial en estos momentos o también a la campaña presidencial. Es el caso de, dice el texto textualmente antes, dice, una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el establecimiento o venta de favores políticos. Un ejemplo de los beneficiados es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de consejeros de la Judicatura Federal, propuesta por el Senado en 2021, encabezada por Alejandra Daniela Spintaler Peña, brazo derecho de Saldívar, en la que se incluyó al magistrado Córdoba del Valle y Neftalí Sandoval. Netzaí Sandoval. Que usted recordará, Netzaí Sandoval está ahora incorporado con la ministra Batres. Lenia Batres. Y encabezó en la gestión de Arturo Saldívar el Instituto Federal de Defensoría Pública. Así es. Añade este documento que inicia la investigación contra Arturo Saldívar. Otra lista fue la que los propuestos para ser magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa
donde el Ejecutivo insistió en incluir a Netzaí Sandoval y al juez Artemio Zúñiga. Obligaron a la ministra Batres a tener a Netzaí Sandoval como coordinador de ponencia. Es importante porque a ver si la ministra, obviamente la ministra tiene manera de ponerse en contacto con nosotros, porque de acuerdo con la ministra Piña, ¿fue obligada? La ministra Batres fue obligada por esta trama terrible de corrupción que supuestamente ella ubica a partir de un documento anónimo, de una denuncia anónima, fue obligada a tener a Netzaí Sandoval como coordinador de ponencia. Netzaí Sandoval, a su vez, no hay que olvidarlo, es familiar de quien fuera la secretaria de la Función Pública, que salió inmediatamente después. La señora Sandoval. Sandoval, sí. Que estaba en la Secretaría de la Función Pública. Que era Pública. o es pareja de John Ackerman. Sí, pero Netzaí Sandoval efectivamente encabezó el Instituto Federal de Defensoría Pública y supuestamente, de acuerdo con el anónimo que origina, Irma Heréndira, sí. De acuerdo con el anónimo que origina esta investigación, el instituto fue usado para presionar a defensores y asesores jurídicos para que actuaran en procedimientos jurisdiccionales de la forma más conveniente a sus intereses. También se atribuye a Arturo Saldívar Lelo de la Rea que utilizó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyo titular es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, para apersonarse en asuntos relativos a concursos mercantiles de cuantías importantes y gestionar a través de sus síndicos que los procedimientos siguieran el curso que les convenía. Dice la ministra Piña en este documento que Arturo Saldívar nombró vocales y síndicos del citado instituto sin que estos cumplieran con el perfil de esos puestos, colocándolos y designándolos a modo de en los concursos mercantiles de acuerdo a la relevancia y monto del asunto. Y más adelante menciona algunos de estos concursos mercantiles que se hablan, que son por millones de dólares. Y que involucra hasta el periódico El Heraldo de México. Es correcto, así es. Dice también este documento de conductas que un anónimo le atribuye al exministro Arturo Saldívar, que asimismo, textualmente dice, asimismo, las conductas imputadas a Julio Scherer Ibarra, ex consejero del presidente de la República, que se encuentran estrechamente vinculadas con las atribuidas al ex ministro presidente son confabularse con el ex ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Ahí, importante, porque este párrafo atañe directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque las conductas que le atribuye la ministra presidente Piña a Julio Scherer Ibarra eran cuando era consejero del presidente de México, consejero jurídico del presidente de México. Y luego agrega, textualmente lo leo, exigía Julio Scherer a alguna de las partes, particular o gobierno, trabajar directamente con algún despacho, especialmente Rivera Gaxiola y Asociados, o a la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval Ballesteros facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo. Acudía a los órganos jurisdiccionales a presionar a los titulares, señala, con anuencia del entonces ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y luego menciona algunos de estos tribunales. Sí, está refiriéndose a Julio Scherer Ibarra en esta relación
que según el anónimo que da origen a esta investigación, tenía relación con Arturo Saldívar. Y menciona efectivamente cómo se apersonó Julio Scherer Ibarra en el Sexto Tribunal Colegiado Civil de la Ciudad de México y presionó al magistrado Ismael Hernández con cambio de adscripción para que recibiera a los abogados de alguna de las partes. No menciona toca, ni juicio, ni las partes. Otro caso fue el juez Alejandro Sif y jueza Concepción Argumosa para gestionar actuaciones en concursos mercantiles. Y otro caso es en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México en el 2021. Fue para presionar a los 3 magistrados respecto a uno de sus asuntos de despachos favoritos, solicitando que se avisara por conducto de Alpizar de la resolución, advirtiéndoles que lo revisarán con mucho cuidado y evitarán problemas. Problemas, ¿no? O sea, como amenaza, pues. Exactamente. Y luego menciona justamente a este personaje, a Carlos Antonio Alpizar Salazar, en su actuación como secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, a quien señala pues como un operador del ministro ahora en retiro, Arturo Saldívar. Lo acusa de lo siguiente: le recuerdo a usted que se está uniendo a esta transmisión que le estamos dando lectura a la acusación que en apenas unas horas armó la ministra Norma Piña en contra de Arturo Saldívar. ¿Y por qué decimos que en apenas unas horas? Porque la denuncia anónima que recibió la ministra Piña está fechada el lunes pasado, el lunes 8, y el martes 9 ya tenía armado este documento la ministra Piña. Es importante que usted no pierda ese dato porque en horas se armó. No solamente se armó en horas, Alejandro, se filtró y desde la Suprema Corte de Justicia anoche, y en el curso de la madrugada y de la mañana. Es muy importante no perder de vista los tiempos y la acción. Primero, llega un anónimo a la Suprema Corte, a la ministra Norma Piña, el lunes, al día siguiente del debate presidencial, y al día siguiente, el martes, ordena la investigación ya con un documento bien hecho armado, y derecho. Que es el que usted está viendo en pantalla. Oye, ¿cómo me gustaría que la justicia fuera tan expedita como en este caso? Bueno, no, es que cuando se puede, se puede. Ese es el mensaje. Y cuando tiene una carga muy particular, en este caso involucrarse en la elección, pues obviamente que se puede. Eso es, lunes llega la investigación anónima, martes ya está el lunes llega el anónimo, el martes está la investigación. Nomás dejan reposar unas horas el jueves en la noche. Viernes. Se suelta el jueves en la noche. O sea, 2 filtraciones en momentos. Sí, el documento, Alejandro, es obviamente se enfoca en el exministro Arturo Saldívar, pero identifica de manera particular al operador al que te había referido Alpizar, hace un momento. Alpizar, que es el secretario general de la presidencia del Consejo. Fue el secretario general. Hoy es funcionario de la Secretaría de Gobernación. Hoy está Alpizar en la Secretaría de Gobernación. Igual si Carlos Antonio Alpizar Salazar sabe, seguramente tendrá la manera de ponerse en contacto con nosotros si quiere, por alguna razón, hablar sobre este tema, pues porque se le alude directamente, estamos en disposición de hacerlo, por supuesto. Dice de Alpizar, Álvaro, dice, enriquecimiento ilícito, las acusaciones, enriquecimiento ilícito. Se puso a las órdenes del exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos. Es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias. Corrupción o extorsión. Existía un sistema corrupto, así entre comillas, utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación,
mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo, consistente en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido, promoviendo beneficios políticos y económicos o bien, prometiendo beneficios políticos o económicos o bien, los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa, especialmente en asuntos de naturaleza mercantil. Y enseguida, también con base en un anónimo, esta investigación le atribuye, en este caso, corrupción y o extorsión a Carlos Antonio Alpizar Salazar, identificado como operador de Arturo Saldívar. Dice, la asignación de los síndicos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles no se realizaba con transparencia. Ejemplo de ello es el concurso mercantil de Grupo Empresarial Anacar, que lo litiga el despacho Rivera y Gagiola, en el que se presionó a los jueces Alejandro Sif y Concepción Argumosa Martín, además a dicha empresa, para que declarara en quiebra a cambio del 75% de su valor, con la promesa que sería dinero en efectivo que no se tendría que reportar ante ninguna autoridad ni usar para pago de acreedores. Pero al no aceptar el soborno, han dilatado el procedimiento por conducto del instituto, tanto que han citado a sus apoderados a sus oficinas para presionarlos. Incluso a un integrante del despacho Rivera y Gagiola le fue dictado auto de vinculación a proceso precisamente por denuncias de la empresa señalada. En un asunto relacionado con Cruz Azul, se presionó al juez Alejandro Sif para dejar sin efecto una suspensión de plano concedida para que no se diera el corte de energía eléctrica ordenado contra la cooperativa, por lo que sin fundamento legal revocó su propia determinación. Y luego acusa directamente a Carlos Antonio Alpizar Salazar, que hoy está en la Secretaría de Gobernación y antes era secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, dependía directamente de Arturo Saldívar. Le dice lo siguiente: organizaba reuniones con titulares, especialmente los del Estado de México, en un rancho o restaurantes caros en la Ciudad de México. Se platicaban los asuntos, específicamente los que tenían que ver con el Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano. En estas reuniones se presionaba a los titulares para que actuaran para determinada forma en asuntos específicos. Acudían y luego da una lista de personas involucradas que voy a leer porque es una lista más pequeña que la anterior, porque ahí hay nombres importantes. Hugo Hermosillo, Alberto Roldán, Tito Contreras, Gabriel Regis, Victorino Hernández Infante, José Manuel Torres, Jesús Delgadillo Padierna. Todos estos nombres tienen importancia. Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Eutimio Ordóñez, Everardo Maya, Breyman Labastida, Michel Franco, Artemio Zúñiga, Abigail Ocampo, Fernando Córdoba del Valle, Adrián Rivera, Iván Seferín, Salvador Bravo, Rodrigo de Zulueta, Tania Méndez, entre otros. También Alpizar, según esta investigación que se inicia por orden de Norma Piña, organizaba reuniones entre juzgadores y autoridades del Ejecutivo, la Secretaría de la Defensa Nacional o Gobernación, especialmente en materia mercantil y penal, con el propósito de socavar la independencia de los juzgadores bajo el argumento de sensibilizar. Y luego, Álvaro, la siguiente es una lista muy fuerte, porque de acuerdo con la ministra Piña, con la investigación que inicia la ministra Piña en horas a partir de un anónimo, se metió mano en algunas de los principales temas del presidente de México. El Tren Maya, el aeropuerto Santa Lucía, la ley energética, o sea, temas
de suma importancia, el caso Lozoya incluso, temas que atañen la ley del Infonavit, lo de telecomunicaciones y algunos otros temas que van directamente con dedicatoria al presidente de México. De acuerdo con esta investigación que abre la ministra Piña en contra de Arturo Saldívar y otros, los casos específicos, dice, en los que existió presión de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal son los siguientes. 1. La ley de hidrocarburos de la industria eléctrica. Los jueces Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro recibieron presiones de todo tipo por el Poder Ejecutivo, fíjate bien, y de Arturo Saldívar. El Poder Ejecutivo, que es el presidente de México, recibieron presiones de todo tipo por el Poder Ejecutivo y Arturo Saldívar, amenazas de procesos penales y administrativos, así como de investigaciones en sus finanzas. El primero de ellos, también presionado con el asunto de Televisa, recibía llamadas de amenazas. Sí, y se involucra a estos dos, o se involucra también a otros jueces en los casos del aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del de Texcoco, que hay que recordar, como también del Tren Maya, que hay que recordar que se presentaron solicitudes de amparo. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, casi 200 amparos presentados ¿por quién? Por Claudio X González y su grupo de asesores jurídicos. Dice lo siguiente al referirse al aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación de Texcoco. Los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, contactados por Arturo Saldívar y Carlos Alpizar, fueron amenazados telefónica y personalmente con inicios de procedimientos, readscripciones, suspensiones e inhabilitaciones. Y sobre el Tren Maya dice lo siguiente, este anónimo que da origen a la investigación. El juez Adrián Fernando Novelo Pérez fue citado a la Ciudad de México para coaccionarlo por medio de amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la presidencia de la República, exigiéndole que dejara de conceder suspensiones para las obras del Tren Maya. Y una vez más recuerdo que esas suspensiones eran las que promovían el grupo de Claudio X González, eso está acreditado, y que jueces como estos concedían. Ahora se la están revirtiendo a Arturo Saldívar, Alejandro. Es correcto. Y luego menciona también, al mismo tiempo, el caso Lozoya como uno de los ejemplos de estos donde supuestamente, de acuerdo con la ministra Piña, el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de México y Arturo Saldívar, ejercieron presión para que se fallara a su favor. Y menciona el caso Lozoya. Dice, la magistrada Cristina Porras fue presionada para que resolviera el caso conforme a los intereses que en ese momento tenía el Ejecutivo. Y ante su negativa, le hicieron la vida imposible por conducto de Jaime Santana, Carlos Alpizar y Arturo Guerrero. A la jueza Sandra Robledo Magaña la citaron al piso 14 del edificio central del Consejo de la Judicatura Federal y Carlos Alpizar le dijo que el asunto estaba para negarse. Ella se limitó a asegurarle que el asunto se resolvería conforme a derecho. Hago un alto, Alejandro, en esta relación de conductas que se le atribuyen al exministro Arturo Saldívar y en este caso a uno de sus funcionarios allegados para puntualizar que en realidad se está prácticamente transcribiendo el documento anónimo en este oficio de inicio de investigación. Hay detalles de otros asuntos que podemos estar aquí, Alejandro, leyéndonos. Quizá valga la pena
Álvaro, Ajá. a lo mejor mencionar los que faltan por Exactamente. mencionar porque son Sí. importantes y se refieren algunos de ellos directamente al Poder Ejecutivo, es decir, a los casos, a los temas que traía el presidente de Es la que República. por eso lo están investigando, porque se vulneró la Sí. autonomía e independencia del Poder Judicial Así es. para buscar sentencias para el Ejecutivo, de acuerdo con esta acusación. En casos importantes como el de Infonavit, dice que el juez segundo de distrito de Amparo en Toluca conoció de un asunto por defraudación por millones de pesos en el que estaban involucrados altos funcionarios de Infonavit y particulares. Llamó al juez Adrián Rivera al referido piso 14 para decirle que resolviera en sentido favorable a sus intereses. Posteriormente se amenazó al magistrado José Nieves Luna Castro. Y luego, este caso usted lo recordará porque en su momento se mencionó, lo mencionó el presidente incluso en la mañanera, fue un tema de la mañanera porque creo que fue un caso de especulación financiera utilizando recursos del Infonavit. Y luego el otro es el de telecomunicaciones. Dice, se citaba a los jueces y magistrados especializados en materia de telecomunicaciones para entregar criterios que el exministro Saldívar señalaba para resolver esos asuntos. Crearon juzgados y tribunales a modo. Y luego menciona el del Heraldo. De algún periódico que se refiere al periódico El Heraldo de México. Dice, en el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa de la Ciudad de México, se tramitó un asunto en el que una de las partes era el diario El Heraldo, cuyos dueños son amigos íntimos del exministro Saldívar y de la Presidencia de la República, por lo que Carlos Alpizar tenía gran interés, al punto que Daniel Álvarez acudió con quien lo resolvería para que le informara sobre el asunto y diera aviso antes de dictar sentencia, señalándose que podría verse afectado en caso de que la sentencia fuera a favor de la contraparte. Un despacho cercano al Alpizar llevaba el asunto. Luego otro caso en Mexicali y luego otro caso en la UAM. A lo mejor vale la pena, dado los nombres, que se le dé un poco más de atención. Los magistrados Juan Carlos Hinojosa, Aníbal Lafragua Contreras y José Guadalupe Sánchez González, al integrar el segundo tribunal colegiado en Pachuca, Hidalgo, fueron contactados por la oficina de la presidencia a través de Carlos Alpizar, gente de la ponencia del consejero González Bernabé y autoridades de la UIF. La presión fue vía telefónica y después acudieron directamente al tribunal exigiendo que las sentencias se emitieran en determinado sentido. Empero, al momento de resolvieron, lo hicieron conforme a derecho, por lo que se iniciaron procedimientos disciplinarios sin fundamento con la complicidad de Jaime Santana y los titulares de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, en las que se falseó información, además de inventar pruebas y datos absurdos. En cuanto a casos de extradición, dice este documento de la ministra presidenta Norma Piña que origina una investigación contra Arturo Saldívar, dice, se citaron a diversos juzgadores, principalmente de primer y segundo circuito, para ordenar que resolvieran de manera prioritaria asuntos relacionados con extradiciones a Estados Unidos o presionarlos sobre asuntos específicos cuyas personas relacionadas y sus detenciones eran usadas como motivo de orgullo del presidente en mañaneras previas. Ejemplo de ello fue la cita de las juezas Abigail Ocampo y Michelle Franco, ambas del segundo circuito, quienes se presentaron en las oficinas del Consejo, recibidas por Carlos Alpizar y un hombre identificado como el comandante, señalando que pertenecía a la Sedena. Se les pidió celeridad en la integración de amparos promovidos contra la extradición de 2 miembros específicos del crimen organizado. Del primer circuito fueron llamados a las oficinas de presidencia todos los titulares que tenían asuntos de extradiciones recibidos en el piso 14 por Carlos Alpizar, una persona de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del propio Consejo y un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuestionando a los titulares. Algunos jueces que fueron presionados con este tema fueron Rosa Montaño, Julio Beredín, María Dolores Núñez, Jazmín Ruiz, Sandra Robledo, Patricio Vargas y otros.
Bueno, este es un tema muy importante, porque señala aquí directamente, o no nada más, obvia el nombre, señala a la ministra Piña directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué? De manipular a la opinión pública. Casos en los que el presidente decía eran detenciones que eran usadas como motivo de orgullo del presidente en mañaneras previas, se apresuraban por orden supuestamente de Arturo Saldívar, de acuerdo con esta denuncia de la ministra Piña. Yo creo que es un caso contra el Ejecutivo, Álvaro, enfocado en Arturo Saldívar, pero es un caso que obviamente la ministra Piña tiene contra el presidente de México. O sea, y luego empieza a mencionar algunos casos particulares. Lo de que en donde se habla de operaciones por millones de dólares. Algo en Mazatlán, algo de Forever 21, algo de Jufet. Y luego me brinco hasta desvío de recursos públicos para beneficio público, porque de acuerdo con esta investigación de la ministra Piña, usaban al personal de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal para realizar labores domésticas en su domicilio. Por eso yo decía, pues es casi una acusación como si el exministro Arturo Saldívar fuera Arturo Durazo. Dice, usaban al personal de seguridad en labores domésticas en su domicilio, como choferes, mucamas, servicio, construcción o cualquier otra labor que fuera necesaria para él y su familia. Incluso los obligaban a acudir a realizar dichas funciones por lo menos un mes antes que iniciara oficialmente su nombramiento. Una jefa de seguridad fue obligada a realizar trabajo pesado a pesar de estar embarazada. Dice en esta investigación la ministra Piña, usaban los insumos del Consejo de la Judicatura Federal para eventos privados. Se llevó a su casa televisores, computadoras, impresoras, etcétera. Asignaba vehículos blindados y escoltas de manera excesiva para él y su familia. Y luego viene un tramo largo de supuesta violencia sexual y de género. Sí, son conductas que se le atribuyen a esta persona, Alpizar, que era operador de Arturo Saldívar, Carlos Antonio Alpizar Salazar, que su actuación como secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura, que es a quien le atribuyen estas conductas que estamos mencionando. Cuando se refiere a violencia sexual y de género, dice lo siguiente, este documento que inicia una investigación por orden de la ministra Piña. Jimena Ábalos Capín, entonces titular de la Unidad de Protección y Combate al Acoso Sexual, el magistrado Jaime Santana Turral, entonces titular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, y la entonces Contralora del Consejo de la Judicatura Federal, Aleri Gómez González, lo encubrían y no integraban las denuncias por acoso sexual que se presentaban en su contra, en donde las víctimas, al menos 10 casos señalados, lo denunciaban por tocamientos, besos, miradas pervertidas, insinuaciones, comentarios machistas y sexuales, las obligaba a tener relaciones sexuales dentro y fuera de su oficina a cambio de beneficios económicos y para preservar su trabajo humillaba por preferencias sexuales. Tenía aversión por las personas homosexuales, las llamaba el putito, el joto. Una de sus víctimas fue una servidora pública que era jefa de área de inmuebles por instrucciones directas de Alpizar. Inexplicablemente fue comisionada a la Secretaría de la Presidencia, pues Astrid Chacón le mostró una fotografía de sus redes sociales, Instagram, con la que quedó encantado y exigió tenerla en su equipo. Ahí fue víctima de tocamientos, nalgadas, roces incómodos. Alpizar no perdió oportunidad de decirle lo hermosa que le parecía, lo bien que se veía, diciéndole, con ese cuerpo no tendrías que estar trabajando, insistiendo en invitarla a salir a pesar de las negativas, insinuando que si aceptaba a él podría subirla de puesto. Abrumada por esa conducta y temerosa del poder de su acosador, renunció. Otra víctima fue una de sus subdirectoras de la Secretaría de Presidencia.
sufrió un acoso incesante, propuestas directas de actos sexuales con Alpizar, amenazándola que si no accedía se olvidara de su empleo. Cuando se negaba, él se molestaba mucho y cuando podía la humillaba frente a sus compañeros y superiores, diciendo que se había perdido la oportunidad de tener una carrera. Bueno, y hay otras, acoso contra jueces y magistrados, jueces especializados en el sistema penal acusatorio, y hay contra otros personajes también. El caso de Edgar Manuel Bonilla Ángel en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como las personas servidoras públicas que resulten responsables. Se le acusa de corrupción por delincuencia organizada institucional en distintos casos, y también en esta misma acusación se señala a Netzaí Sandoval Ballesteros como cuando era director general del Instituto Federal de Defensoría Públicas. Hay una parte muy importante que se refiere sobre el acoso a jueces y magistrados. Por ejemplo, el juez Francisco Migone fue presionado, dice el anónimo, que se convirtió ya en una investigación ordenada por Norma Piña. El juez Francisco Migone fue presionado a tal grado que prefirió renunciar. Lo anterior con motivo de las resoluciones en las que levantó el bloqueo de cuentas que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, tenía sobre Hidrocina, que es una cadena de gasolinerías, el amparo concedido a Grufesa y el desbloqueo de cuentas de la hermana de Genaro García Luna. Esto es importante. Y hay otra, la jueza Catalina de la Rosa Ortega conoció del asunto relacionado con la muerte del hijo de José María Riobó, acontecido en España, y al no doblegarse a la petición directa realizada por Carlos Alpizar, se retiró, se jubiló. Esta es parte de lo que este documento anónimo imputa a Arturo Saldívar y a varios de sus cercanos, a Alpizar, al propio Edgar Manuel Bonilla del Ángel, a Netzaí Sandoval Ballesteros, a